Un romance del oeste americano, en el verano de 1884, en lo más profundo del corazón del territorio de Colorado, el hijo de un varón ganadero acepta casarse con una mujer que apenas recuerda, creyendo que se trata simplemente de un acuerdo comercial para conseguir más tierras. Pero cuando Evelyn McCrae camina hacia el altar con misterio y determinación, el mundo de Garrett Calloway comienza a cambiar. Lo que comienza como un acuerdo frío pronto se convierte en algo mucho más peligroso y mucho más humano. Esta es la historia de dos almas que no tenían la intención de enamorarse, pero que descubrieron que el amor verdadero puede florecer incluso en los terrenos más áridos del corazón humano. El polvo dorado del atardecer se alzaba como una cortina celestial sobre el rancho Calloway, donde las montañas rocosas se recortaban contra el cielo como gigantes silenciosos. Garrett Calloway se ajustó el cuello de su mejor camisa blanca, sintiendo el peso de la responsabilidad familiar presionando sobre sus hombros como una manta de plomo. A los 28 años, había vivido lo suficiente para saber que el amor era un lujo que los hombres como él no podían permitirse. Los matrimonios se hacían por tierras, por ganado, por el futuro de las generaciones venideras. Su padre, el imponente Theodore Calloway, había sido claro. La familia McCrae tiene las mejores tierras de pastoreo al oeste del río Arkansas. Este matrimonio nos dará acceso a esos pastos, y a ellos les dará la protección de nuestro nombre. Es un buen negocio, hijo. Garrett recordaba vagamente a Evelyn McCrae de su infancia, una niña delgaducha y tímida que siempre se escondía detrás de las faldas de su madre durante las reuniones familiares. Los años habían pasado, y las familias se habían distanciado después de una disputa por derechos de agua. Ahora, con ambos patriarcas envejeciendo y los tiempos volviéndose más duros, el matrimonio arreglado parecía la solución perfecta para unir dos imperios ganaderos. El día de la boda amaneció claro y despejado, con el viento de las montañas trayendo el aroma de pinos y flores silvestres. La pequeña iglesia de madera de Pinewood Ridge se había llenado de rostros expectantes, vaqueros con sus mejores sombreros, mujeres con vestidos de domingo, y los ojos curiosos de toda la comunidad que había estado esperando este momento durante meses. Garrett se colocó frente al altar, las manos sudorosas dentro de sus guantes de cuero fino. Su corazón latía con un ritmo irregular, no de amor, sino de resignación. Había aceptado su destino con la misma estoica determinación con la que enfrentaba las tormentas de nieve y las sequías. Esta mujer sería su compañera de negocios, la madre de sus hijos, pero nunca esperó que tocara su corazón. El murmullo de la congregación se desvaneció cuando las puertas de la iglesia se abrieron lentamente. Los rayos del sol de la mañana se filtraron hacia el interior, creando un halo dorado alrededor de la figura que apareció en el umbral. Evelyn McCrae caminaba sola por el pasillo, ya que su padre había muerto el invierno anterior, dejándola como única heredera de las tierras McCrae. Pero no fue la soledad de su caminar lo que hizo que el corazón de Garrett se detuviera. Fue la gracia con la que se movía, como si cada paso fuera una danza silenciosa con el viento. Su vestido de encaje marfil se agitaba suavemente alrededor de sus tobillos, y aunque un velo de seda cubría su rostro, había algo en la forma en que mantenía la cabeza en alto, en la determinación de sus hombros, que hizo que Garrett sintiera que el suelo bajo sus pies había cambiado para siempre. Cuando llegó a su lado, Evelyn se volvió hacia él. Sus ojos se encontraron a través del encaje del velo, y Garrett vio algo que no esperaba. Inteligencia, fuerza y una chispa de desafío que hizo que su respiración se acelerara. No era la mirada sumisa de una mujer resignada a un matrimonio de conveniencia. Era la mirada de alguien que había tomado una decisión consciente y estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. El reverendo Matthews comenzó la ceremonia con su voz resonante, pero las palabras se perdían en la bruma de la conciencia de Garrett. Todo su mundo se había reducido a la mujer que estaba a su lado, a la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el ramo de flores silvestres, al ritmo de su respiración que podía escuchar incluso por encima del murmullo de las oraciones. ¿Aceptas a esta mujer como tu legítima esposa? La voz del reverendo atravesó su conciencia como un rayo. Garrett tragó saliva, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. Sí, acepto, respondió, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. ¿Aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? La voz de Evelyn resonó clara y decidida. Sí, acepto. Ahora pueden intercambiar los anillos. Y, puede besar a la novia. Este era el momento. Garrett levantó sus manos temblorosas hacia el velo de Evelyn, sintiendo como si estuviera a punto de descubrir no solo el rostro de su esposa, sino su propio destino.
El encaje se deslizó suavemente entre sus dedos, y cuando finalmente cayó, el mundo se detuvo. Los ojos que lo miraban eran del color del cielo después de una tormenta, azul profundo con destellos de gris. Su rostro no era el de la niña delgaducha que recordaba, sino el de una mujer de belleza serena y natural, con pómulos altos que hablaban de fuerza de carácter y labios que parecían haber sido esculpidos para sonreír, aunque en este momento estaban serios. Pero fue algo más lo que hizo que el aire escapara de sus pulmones: reconocimiento. No de la niña que había sido, sino de algo más profundo, como si su alma hubiera estado esperando toda su vida para encontrarla de ella. «Dios mío», murmuró sin darse cuenta, y vio cómo los labios de Evelyn se curvaban en la más ligera de las sonrisas. «¿Desilusionado?», preguntó ella en voz baja. «Solo para él. Todo lo contrario», respondió Garrett, y se inclinó para besarla. Fue un beso suave, respetuoso, pero cuando sus labios se tocaron, sintió como si un fuego se hubiera encendido en su pecho, extendiéndose por todo su cuerpo hasta que cada terminación nerviosa estaba viva y consciente de la mujer en sus brazos. La congregación estalló en aplausos y vítores, pero para Garrett, el mundo había quedado reducido a los ojos de Evelyn y a la promesa silenciosa que vio en ellos. Esto no sería solo un matrimonio arreglado, sería algo mucho más complicado, y quizás, mucho más hermoso. La recepción se celebró en el rancho Calloway, bajo un cielo que se había vestido de naranja y púrpura para la ocasión. Las mesas se extendían por el patio principal, cargadas con los mejores manjares que la frontera podía ofrecer: carne asada, pan recién horneado, pasteles de frutas y jarras de sidra que brillaban como oro líquido bajo las linternas de papel. Garrett observaba a su nueva esposa mientras ella se movía entre los invitados con una gracia natural que parecía magnetizar a todos a su alrededor. Los vaqueros se quitaban los sombreros cuando ella pasaba. Las mujeres mayores asentían con aprobación, y los niños la seguían como si fuera una figura de cuento de hadas. Había algo en Evelyn que desarmaba las defensas de las personas, que las hacía querer confiar en ella. «Es una belleza tu esposa», comentó Jake Morrison, el capataz del rancho, acercándose a Garrett con una sonrisa conocedora. «Pero hay algo más, ¿verdad? Algo en sus ojos que dice que no es solo una cara bonita». Garrett asintió, sin apartar la mirada de Evelyn. «Tienes razón, hay algo diferente en ella». En ese momento, como si hubiera sentido su mirada, Evelyn se volvió hacia él. Sus ojos se encontraron a través del patio lleno de gente, y por un momento, fue como si fueran las únicas dos personas en el mundo. Ella le sonrió, una sonrisa que era parte invitación, parte desafío, y completamente misteriosa. Cuando la noche comenzó a caer, y los últimos invitados se despidieron, la realidad del matrimonio se hizo evidente. Garrett acompañó a Evelyn hasta la casa principal, un edificio de 2 pisos, que había sido el hogar de los Calloway durante 3 generaciones. La casa estaba silenciosa. Sus padres se habían retirado horas antes, y el personal había limpiado discretamente antes de desaparecer en sus propios cuartos. «Es hermosa», dijo Evelyn, deteniéndose en el gran salón para admirar las vigas de madera tallada y la chimenea de piedra que dominaba una pared entera. «Puedo sentir la historia en estas paredes. 3 generaciones de Calloway han vivido aquí», respondió Garrett, de repente cohibido. «Mi abuelo construyó la casa con sus propias manos después de reclamar esta tierra. Mi padre la amplió cuando se casó con mi madre. Y ahora es nuestra», terminó Evelyn suavemente. Se volvió hacia él, y en la luz dorada de las lámparas de aceite, su belleza era casi etérea. «Garrett, necesito que sepas algo. No estoy aquí solo por las tierras o por el acuerdo entre nuestras familias». El corazón de Garrett se aceleró. «¿Qué quieres decir?». Evelyn se acercó a él, sus pasos silenciosos sobre la alfombra persa que había pertenecido a su abuela. «Quiero decir que he venido aquí por elección. Cuando mi padre murió, pude haber vendido las tierras, pude haber ido al este a vivir con mis tías. Pero elegí quedarme, elegí este matrimonio, elegí a ti». «¿Por qué?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Los ojos de Evelyn brillaron con una emoción que él no pudo identificar. «Porque recuerdo al niño que solía ser. Recuerdo cómo defendiste a un potrillo herido cuando los otros niños querían dejarlo morir. Recuerdo cómo siempre te asegurabas de que las niñas más pequeñas tuvieran suficiente comida en los picnics familiares. Recuerdo», su voz se suavizó hasta convertirse en un susurro. «Recuerdo que incluso cuando éramos niños, algo en mí sabía que eras especial». Garrett sintió como si le hubieran quitado el suelo de debajo de los pies. Durante semanas, se había preparado para un matrimonio frío y calculado. Nunca había imaginado que esta mujer hermosa y misteriosa hubiera elegido estar aquí. Hubiera elegido estar con él.
Evelyn, comenzó, pero ella puso un dedo sobre sus labios. Sé que esto es extraño para ambos, dijo. Sé que ninguno de nosotros esperaba esto, pero creo que podríamos construir algo hermoso juntos si nos damos la oportunidad. Garrett tomó su mano, sintiendo la suavidad de su piel contrastando con las callosidades de sus propios dedos. Me gustaría eso, admitió. Me gustaría mucho. Los primeros meses de matrimonio fueron como un delicado baile de descubrimiento mutuo. Garrett se despertaba cada mañana esperando con anticipación el momento en que vería a Evelyn en el desayuno, cuando ella aparecería en la cocina con el cabello recogido en una trenza suelta y los ojos brillantes por el sueño. Ella había transformado la casa con pequeños toques femeninos, flores frescas en cada habitación, cortinas nuevas que dejaban entrar más luz, y el aroma constante de pan horneado y tartas de manzana que hacían que incluso los vaqueros más rudos encontraran excusas para pasar por la casa principal. Pero fue en los pequeños momentos cuando Garrett comenzó a enamorarse realmente, en la forma en que Evelyn se quedaba despierta hasta tarde ayudándole con los libros de contabilidad, su frente arrugada en concentración mientras repasaba las cifras con una precisión que rivalizaba con la de cualquier contador de la ciudad, en cómo cantaba suavemente mientras trabajaba en el jardín, su voz mezclándose con el viento de las montañas de una manera que hacía que su corazón se sintiera demasiado grande para su pecho. Nunca pensé que alguien pudiera hacer que los números fueran interesantes, bromeó una noche mientras trabajaban juntos en el escritorio de su padre. Evelyn levantó la vista de los libros, una sonrisa traviesa curvando sus labios. Los números cuentan historias, Garrett, mira aquí, señaló una columna de cifras. Esta línea me dice que tuviste un invierno duro hace 2 años. Perdiste ganado pero también invertiste en mejores refugios. Y aquí, movió su dedo hacia otra sección, aquí veo que eres generoso con tus empleados. Les pagas más de lo que requiere el mercado. Garrett se ruborizó ligeramente. Un hombre trabaja mejor cuando sabe que su familia está bien alimentada. Exactamente, dijo Evelyn, y la admiración en su voz hizo que algo se derritiera en el pecho de Garrett. Los números me dicen que eres un buen hombre, Garrett Calloway, pero eso ya lo sabía. Fue en octubre cuando ocurrió el incendio que cambiaría todo entre ellos. Un rayo había impactado en los pastizales del sur, durante una tormenta seca, y las llamas se extendieron más rápido de lo que cualquiera había previsto. Garrett estaba en el campo con sus hombres, luchando desesperadamente por crear cortafuegos y salvar al ganado, cuando vio humo elevándose desde la dirección de la casa principal. Su corazón se detuvo. Evelyn estaba sola en la casa, ya que sus padres habían viajado a Denver para asuntos de negocios. Espoleó a su caballo y galopó como nunca antes había galopado, el terror llenando cada fibra de su ser. No podía perderla, no ahora, cuando apenas había comenzado a descubrir lo que significaba amarla. Llegó a la casa para encontrar un caos controlado. Evelyn había organizado a las mujeres de los empleados en una línea de cubos de agua, dirigiendo los esfuerzos para sofocar las llamas que amenazaban los establos y el granero. Sus manos estaban ennegrecidas por el hollín, su vestido desgarrado, pero sus ojos brillaban con determinación férrea. El granero le gritó cuando lo vio llegar: si perdemos el granero, perdemos toda la provisión de heno para el invierno. Garrett saltó de su caballo y se unió inmediatamente a la lucha. Juntos, lado a lado, lucharon contra las llamas hasta que sus pulmones ardían por el humo y sus músculos temblaban por el agotamiento. Cuando finalmente sofocaron el último foco de fuego, el amanecer estaba rompiendo sobre las montañas, pintando el cielo de rosa y oro. Garrett se volvió hacia Evelyn, que estaba sentada en el suelo junto al pozo, respirando pesadamente. Su cabello había escapado de su recogido y caía en ondas alrededor de su rostro tiznado. Nunca había visto nada más hermoso en su vida. Podrías haber muerto, dijo, su voz ronca por el humo y la emoción. Podrías haber huido, haber buscado refugio en la ciudad, pero te quedaste, luchaste por esto como si fuera tuyo. Evelyn levantó la vista hacia él, sus ojos brillando con lágrimas que podrían haber sido por el humo o por algo mucho más profundo. Es mío, Garrett. Esta es mi casa ahora. Estas son mis tierras, mi familia, mi vida. Por supuesto que luché. Fue entonces cuando Garrett supo con una certeza que le llegó hasta los huesos, que estaba perdidamente enamorado de su esposa. Sin pensarlo, se arrodilló junto a ella en el suelo enlodado y tomó su rostro entre sus manos. Te amo, dijo, las palabras saliendo de su corazón como agua de un manantial profundo. Dios mío, Evelyn, te amo más de lo que pensé que fuera posible amar a alguien. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas reales ahora,
y una sonrisa más brillante que el amanecer iluminó su rostro. Yo también te amo, susurró. He estado esperando que te dieras cuenta. El beso que compartieron allí, en el suelo enlodado junto al pozo, con el olor a humo todavía en el aire y el sonido de los pájaros matutinos comenzando a cantar, fue diferente a cualquier cosa que Garrett hubiera experimentado. Fue un beso que sellaba no solo su amor, sino su sociedad, su compromiso mutuo de construir algo duradero en esta tierra salvaje. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Garrett. Él y Evelyn trabajaban juntos como socios verdaderos, sus fuerzas complementándose de maneras que a veces lo sorprendían. Ella tenía un don natural para tratar con las esposas de los empleados, mediando en disputas y organizando ayuda para las familias que pasaban por dificultades. Él había mejorado las operaciones del rancho implementando algunas de las ideas de ella sobre rotación de pastos y cría selectiva. Pero fue la llegada del invierno lo que trajo consigo las noticias que cambiarían todo. Era una tarde de noviembre, con la nieve cayendo suavemente fuera de las ventanas, cuando el doctor Harrison llegó al rancho con rostro serio. Había estado tratando a Evelyn por un cansancio que había estado experimentando, junto con otros síntomas que ella había intentado minimizar. «Hay algo que necesito decirles», comenzó el doctor, sus ojos moviéndose entre Garrett y Evelyn. «Evelyn, tienes tuberculosis». Las palabras cayeron en el aire como piedras en un estanque silencioso, enviando ondas de shock que parecieron golpear a Garrett en el pecho. La tuberculosis, la enfermedad que había matado a tantos pioneros, que se llevaba a las personas lentamente, robándoles el aliento y la vida bit a bit. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Evelyn, su voz sorprendentemente calmada. El doctor suspiró. «Es difícil de decir. Podrían ser meses, podría ser un año, tal vez más si descansas mucho y te trasladas a un clima más seco. Algunos pacientes han tenido éxito en Arizona o California». «No», dijo Evelyn firmemente. «Esta es mi casa, aquí es donde quiero estar». Garrett sintió como si el mundo se estuviera desmoronando alrededor de él. Había encontrado el amor de su vida solo para que se le fuera a arrebatar. «Debe haber algo», dijo su voz quebrándose. «Algún tratamiento, alguna cura». «Lo siento», dijo el doctor gentilmente. «Lo mejor que podemos hacer es mantenerla cómoda y asegurarnos de que tenga mucho descanso». Esa noche, después de que el doctor se había ido, Garrett y Evelyn se sentaron frente a la chimenea, el fuego crepitando suavemente entre ellos. Ninguno de los dos había hablado durante horas, el peso de la noticia instalándose sobre ellos como una manta pesada. «No es justo», dijo finalmente Garrett, su voz áspera. «Acabamos de encontrarnos, acabamos de empezar». Evelyn se movió desde su silla hasta el suelo junto a él, descansando su cabeza contra su hombro. «Pero nos encontramos», dijo suavemente. «Después de todos estos años, después de todas las posibilidades de que esto nunca hubiera sucedido, nos encontramos, nos amamos. Eso es algo que muchas personas nunca tienen». «No es suficiente», protestó Garrett, sus brazos cerrándose alrededor de ella. «Quiero una vida entera contigo. Quiero ver cómo envejeces. Quiero que conozcas a nuestros nietos. Quieres lo que todos queremos», dijo Evelyn, levantando la vista para mirarlo. «Pero, Garrett, no podemos controlar cuánto tiempo tenemos, solo podemos controlar cómo lo usamos». Los siguientes meses fueron una mezcla agridulce de alegría y tristeza. La enfermedad de Evelyn progresó lentamente, robándole fuerzas pero nunca su espíritu. Ella insistió en continuar con sus tareas diarias tanto como le fuera posible, trabajando en el jardín cuando tenía energía, ayudando con los libros cuando los ataques de tos le impedían hacer trabajo físico. Garrett se convirtió en su sombra, su protector, su compañero constante. Aprendió a leer los signos de sus días buenos y malos, a ajustar sus planes alrededor de su necesidad de descanso, a encontrar formas de hacerla sonreír incluso cuando el dolor la mantenía despierta por las noches. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó una noche de primavera mientras estaban sentados en el porche, observando las estrellas que se extendían como diamantes sobre el vasto cielo occidental. «¿De qué me arrepentiría?», respondió ella, genuinamente sorprendida. «De casarte conmigo, de venir aquí. Si hubieras ido al este, tal vez en un clima diferente». Evelyn se volvió hacia él, sus ojos brillando con una intensidad que lo dejó sin aliento. «Garrett Calloway, no me atrevería a cambiar ni un solo día de estos meses. Prefiero un año de amarte a una vida entera sin ti». Fue en mayo, cuando las flores silvestres estaban en plena floración y el aire estaba lleno del aroma de la primavera. Cuando Evelyn tuvo su último día bueno,
Se había despertado sintiéndose más fuerte de lo que había estado en semanas, y había insistido en que salieran a cabalgar juntos hasta su lugar favorito, un prado alto en las colinas donde podían ver todo el valle extenderse ante ellos. Se sentaron en la hierba suave, Evelyn descansando contra el pecho de Garrett, mientras observaban las nubes moverse lentamente a través del cielo. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de todo lo que habían llegado a significar el uno para el otro. «Quiero que sepas algo», dijo Evelyn finalmente, su voz suave pero clara. «Cuando me vaya, no quiero que te encierres en tu dolor. Quiero que vivas, Garrett. Quiero que encuentres la felicidad de nuevo». «No digas eso», murmuró él, sus brazos apretándose alrededor de ella. «Tengo que decirlo», insistió ella, «porque te amo demasiado como para querer que pases el resto de tu vida lamentándote. Encuentra a alguien que pueda darte los hijos que yo no pude. Construye la familia que ambos soñamos. Pero cuando lo hagas, recuérdame no con tristeza, sino con alegría. Recuerda que fuimos felices». Garrett sintió las lágrimas corriendo por sus mejillas, pero también sintió algo más, una profunda gratitud por haber tenido la oportunidad de amar y ser amado tan completamente. «Te prometo», susurró contra su cabello, «que recordaré, que te llevaré conmigo en todo lo que haga». Evelyn murió 3 días después, en su propia cama, con Garrett sosteniendo su mano mientras el sol se ponía sobre las montañas que tanto había llegado a amar. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por enseñarme que el amor verdadero existe». El funeral se celebró en la misma pequeña iglesia donde se habían casado menos de un año antes. La iglesia estaba llena hasta rebosar, no solo con vecinos y empleados del rancho, sino con personas de toda la región que habían llegado a conocer y amar a Evelyn durante su breve tiempo entre ellos. Hablaron de su bondad, su coraje, su capacidad para hacer que cada persona se sintiera vista y valorada. Pero fue Garrett quien dio el último adiós, de pie junto al ataúd cubierto de flores silvestres que ella tanto había amado. «Evelyn me enseñó que el amor no se mide en años, sino en la profundidad de la conexión entre dos almas», dijo, su voz quebrada pero firme. «Me enseñó que podemos elegir cómo amar, podemos elegir cómo vivir, y podemos elegir cómo recordar». Ella eligió amar con toda su alma, vivir con toda su fuerza, y ser recordada con alegría en lugar de tristeza. Y aunque mi corazón está roto, también está lleno de gratitud por haber tenido la oportunidad de ser amado por alguien tan extraordinario. Los años que siguieron fueron difíciles para Garrett. Hubo días cuando el dolor era tan intenso que apenas podía respirar, cuando cada rincón de la casa le recordaba a Evelyn y lo que habían perdido. Pero gradualmente, con la ayuda de amigos y familia, y siguiendo el consejo de su esposa, comenzó a vivir de nuevo. Nunca se volvió a casar, pero no se cerró al mundo. Abrió su corazón a los hijos de sus empleados, convirtiéndose en una figura paterna para muchos. Estableció una escuela en el pueblo en memoria de Evelyn, asegurándose de que las niñas tuvieran las mismas oportunidades educativas que los niños. Siguió manejando el rancho con la misma dedicación y cuidado que ella había admirado, manteniéndose fiel a los valores que habían compartido. Y cada primavera, cuando las flores silvestres florecían en el prado alto, Garrett cabalgaba hasta allí, para sentarse en el mismo lugar donde habían pasado su último día perfecto juntos. Allí, rodeado por la belleza de la tierra que habían amado, le hablaba a Evelyn de su vida, de los cambios en el rancho, de las personas que habían tocado su corazón, y siempre, siempre, terminaba con las mismas palabras: «Gracias por enseñarme que el amor verdadero existe». Porque aunque su tiempo juntos había sido breve, había sido completo, habían encontrado en el otro no solo un compañero, sino una mitad de su alma que no sabían que les faltaba. Habían construido un amor que trascendía el tiempo, que vivía en cada acto de bondad, en cada momento de coraje, en cada elección de amar a pesar del dolor. Al final, la historia de Garrett y Evelyn no era una tragedia, era una celebración de la capacidad del corazón humano para amar completamente, para encontrar belleza en la brevedad, y para crear algo eterno a partir de algo temporal. Era la prueba de que el amor verdadero no muere con el cuerpo, sino que vive para siempre en las vidas que toca, en las decisiones que inspira, y en la esperanza que enciende en otros corazones. Y en las noches claras, cuando el viento sopla desde las montañas, y las estrellas brillan como promesas en el cielo infinito del oeste, dicen que todavía se puede escuchar el eco de una risa familiar, el susurro de un amor que conquistó el tiempo mismo, recordándonos que incluso en la vastedad de la frontera americana, dos corazones pueden encontrarse y crear algo que durará para siempre. El amor verdadero no se mide en la cantidad de días que dura,
sino en la profundidad de la conexión que crea y en el legado de bondad que deja en el mundo.